Bueno, la idea es empezar a ver un poquito más. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, perdón la demora. No, todo bien. Recién empezamos a grabar la clase, así que estamos empezando los temas. Vamos a empezar un poquito a ver la diferencia entre lo que es la programación tradicional un poco y el paradigma de objetos, ¿sí? Yo le voy a dejar un video después, que un poco está explayado toda los temas. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación y ver algunas cosas relacionadas con eso. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Todos ustedes ya tienen, sí, por lo que vi, instalado el IDE, ¿NetBeans? el NetBeans, ¿sí? Acá yo lo tengo. ¿Se ve bien? La letra más o menos Sí. puede leer. Sí, profesor. Perfecto, buenísimo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, así vemos la diferencia entre lo que es la programación tradicional y la programación en objetos. La programación tradicional, por ejemplo, nosotros haríamos, un nuevo proyecto. Procedimiento. Fíjense que en este lenguaje Java no podemos tener un archivo que se ejecute por sí solo. Siempre vamos a tener que tener una clase, ¿sí? Fíjense, no hay forma de zafar de eso. O sea, todo se hace a través de una clase. Esa clase, habíamos dicho, que es un archivo, tiene la extensión .java y va a tener mínimamente estas partes. Va a tener primer sentencia, que es package. Este package está relacionado con, lo llaman paquetes en Java. Los paquetes básicamente son los directorios. O sea, nosotros tenemos un proyecto y adentro de este proyecto, se lo voy a mostrar en el disco para que vean. La programación Java está muy relacionada con los directorios del disco y todo eso. El NetBeans guarda los proyectos en toda esta carpeta. Adentro pusimos este proyecto que se llama procedimientos. Y adentro tenemos esta carpeta SRC. A partir de ahí nace todo mi proyecto. Este proyecto que se llama procedimiento. Y fíjense que lo primero que tiene es una carpeta que se llama procedimiento, que es esta misma que está acá, ¿ven? Este paquete, que básicamente es una carpeta. Y adentro tenemos el archivo procedimiento Java, que es este que tenemos acá. O sea, y este archivo, todos los archivos de Java siempre van a ser clases. Entonces van a tener estas partes. El package, que define el tipo de clase, el nombre de la clase. Este nombre de la clase tiene que ser igual al archivo. Fíjese, yo le pongo procedimiento 1 acá, o 11. Fíjese que me está diciendo un error porque el error que me dice que la clase procedimiento 1.1 es pública, pero no está declarada en el archivo procedimiento 11 Java. Se está diciendo que el archivo no tiene el mismo nombre que la clase. En todas las clases que ustedes generen tienen que tener el mismo nombre que el archivo. Y la clase inicial, o sea, en todo programa Java hay una clase inicial. Esa clase inicial va a tener este método, public static void main. Y todo arranca ahí, ¿sí? Ustedes lo habrán hecho con el profesor de la Cruz, el
el hola mundo, ¿sí? Entonces acá system.out.println hola mundo. Esto tal vez sea un poco conocido, pero para empezar a establecer las bases. Esta es una clase principal que ustedes ya la usaron, y lo que hicieron ustedes fue algunos resolvieron los problemas que yo les di acá dentro de este método, dentro del main, como si fuera el único método que había. Eso está bien, eso funciona, pero no es la idea de programar en Java de esta forma. Se puede hacer para un programa chiquito, alguna cosa momentánea, pero no es sacarle el provecho a este lenguaje. Este lenguaje lo que permite es generar lo que llaman clases. Las clases son formas de interpretar la realidad. O sea, a través de una clase yo puedo generar objetos. Esos objetos van a tener métodos y características, que son las variables, los atributos, ¿sí? Entonces, si yo quiero resolver un problema, una función que sume, entonces yo podría hacer, ingrese un número, ingrese otro número, y lo sumo y doy el resultado, ¿sí? Ahora, si yo quiero realmente hacer una clase que sume, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que primero, acá en el mismo paquete, siempre pensando que estamos en el mismo paquete, una nueva clase, sumadora, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener un archivo que se llame sumadora Java. Y adentro voy a tener siempre lo mismo, el package y la definición de la clase. Fíjense que acá adentro no está el método main, porque el método main generalmente está en un solo punto de la aplicación. Y que está en este caso, en esta primera clase, que esto lo pone el propio NetBeans, tiene la facilidad de que nos arma la clase en forma media automática. Entonces, si yo quiero probar esta clase sumadora, primero voy a tener que, a la clase, voy a tener que, para poder hacer algo, definir algún método. Public sumador, public int, sumador, int P1, int P2. Cualquier duda que ustedes tengan me van preguntando. Fíjense, acá tenemos un método. Esto después vamos a ver un poquito lo que es el alcance, el public este. Pero un método va a tener que tener el tipo de retorno. En este lenguaje Java también es muy importante los tipos. Toda variable tiene que tener su tipo bien correcto, si no, las variables van a estar fuera de su rango, fuera de su comportamiento. Esto es lo que va a devolver este método, va a devolver un entero, y esto es lo que le entra al método. Sería un entero que se llama P1 y otro entero que se llama P2. Y acá podemos hacer básicamente suma igual P1 más P2. Y acá tenemos que poner un return suma. Entonces acá lo que hicimos fue una clase con un método que se llama sumador. La clase se llama sumadora. El método se llama sumador. Y el método resuelve lo que en este caso es un método que suma dos variables. Ahora, ¿cómo yo uso esta clase que yo hice nueva? La tengo que llamar como un objeto. Entonces tengo que generar un objeto de tipo sumadora. Entonces se hace así, sumadora,
SS, sum, vamos a poner un nombre sum, acá va primero el tipo, después va el nombre, igual new sumadora. O sea, para poder usar una clase, yo tengo que primero generar lo que se llama un objeto del tipo de la clase. Esta variable sum va a tener una sumadora, o una clase sumadora, un objeto sumadora. Es esto. Y entonces ahí ya, teniendo este objeto, puedo usar los métodos. Yo tengo int var 1 igual 5, por ejemplo, int var 2 igual 22. Acá pongo sum, punto. Fíjense que acá tengo muchos métodos y acá tenemos el sumador. O lo escribo yo, sumador, y le tengo que poner los parámetros. Var 1, var 2. Y este objeto me va a devolver algo, este método sumador. Int resultado igual a 0. Y acá puedo poner resultado igual sum.sumador. Y ahí voy a tener el resultado. Y puedo imprimir system, por ejemplo, println resultado ¿sí? La idea es que ustedes generen por cada ejercicio que les voy a ir dando, tienen que generar esta clase principal, en este caso se llama procedimiento, le pueden poner otro nombre, y después una clase adicional por cada solución, por cada algoritmo que ustedes tienen que programar. En este caso, el algoritmo es sumar dos números, dos enteros. ¿Y cómo ejecuto yo? Esto lo tengo que ejecutar, en realidad tengo que ejecutar este método. La facilidad que nos da el NetBeans es que podemos hacer botón derecho y hacer una corrida. Y acá ya tiene el resultado. Resultado 27, que es este. ¿Sí? ¿Con esto queda alguna duda? Profe, yo tengo una consulta rápida. En las mismas clases puedo usar distintas, puedo usar distintas variables, porque ya había probado en su momento y me tiraba como un error porque ya lo había usado en otra clase. ¿Puede ser? Bueno, vamos a verlo, mirá. Entonces vamos a hacer una clase que se llame sumadora 2. Y de paso voy a introducir un concepto nuevo que les quería dar hoy. ¿Sí? Clase sumadora 2. ¿Sí? Fíjense que hice otra clase nueva, es otro archivo nuevo, fíjense. Si yo voy acá ven, fíjense, tengo acá procedimiento Java, sumadora Java, sumadora 2 Java. Cada clase me va a generar un archivo nuevo .java. Entonces, las clases pueden tener métodos, ¿sí? Como dijimos acá, la sumadora esta tiene un método que se llama, pero también puede tener atributos, que son variables. Entonces, por ejemplo, sumadora puede tener también public, int, S1, public, int, S2. Fíjense que está definido sin ningún método. Acá yo definí las variables de la clase. Son atributos de la clase. Y acá vamos a copiarle el método suma. De la sumadora se lo copiamos acá.
Pero no vamos a hacer, el método este no va a sumar lo que le entra, sino va a sumar los parámetros internos. Suma 1 es igual a S1 más S2. ¿Se entiende esta parte? Este atributo S1 y S2 son parte de la clase, son parámetros. Vamos a hacerlo de una forma ahora, después se lo voy a mostrar de otra forma también, que es la forma más recomendada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Procedimiento. Ya que estamos haciendo algo, algo bien, vamos acá a hacer otro método. Public, prueba, sumadora 2. ¿Sí? Esto vamos a comentarlo. Y acá vamos a llamar al método prueba public void sería esto. Void. Prueba sumadora 2. Un segundito. Ah, perfecto, perfecto. Bueno. No puedo hacer este método, disculpen. Entonces vamos a volver atrás esto. Y acá vamos a hacer... vamos a copiar esto. Sumadora 2, sum 2, es igual a sumadora 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo le pasamos los parámetros a la clase sumadora 2? Porque no, este método, que el sumador de la sumadora 2 no tiene estos parámetros, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer antes de usar la clase es sum2.s1 igual 5. Sum2.s2 igual 22. ¿Se entiende esta parte? Lo que acabo de hacer. Hola, profe. No, yo no entendí lo último. Fíjense, este S1 y S2, ¿qué son? Son atributos. La clase tiene este método, que es una función que genera, pero aparte tiene estos dos de acá, que son variables propias de la clase. Acá es donde ya empezamos a ver cómo es la programación a objetos. La programación a objetos nos permite generar una clase con sus variables internas propias. ¿Se entiende? Son atributos. Entonces, esos atributos después la clase los usa internamente. Los usa acá.
este atributo S1, S2 es de la clase y se usa acá. Entonces yo cuando lo estoy usando acá, de esta forma yo puedo acceder al atributo de la clase. Es el objeto sum2 y el atributo S1. Y acá le doy un valor. Y después cuando corro este sumador acá, en realidad lo que está pasando es este método sumador que ya toma en cuenta los valores que tiene internamente seteados. ¿Se entiende? Sí, o sea que lo que nosotros estamos haciendo acá es que el código no sea tan largo y dividirlo en varias partes para usarlo en el procedimiento Java, que es el que estamos ahora. Sí, básicamente lo que te permite es que tener las variables internas acá en la clase. Claro, es para no hacerlo tan largo el código, sino ir dividiendo en varias partes. Sí, te ayuda a que sea más corto, más largo. Más corto, básicamente. Ahora, esto es una forma de acceder a estos atributos de la clase. Yo ahora les voy a mostrar una forma más correcta de hacerlo. Entonces vamos a hacer otra clase que se va a llamar sumadora 3. Esta sumadora 3 también va a tener estos atributos, ¿sí? Que esto sí se hace en este lenguaje, o en todo el lenguaje de objetos. Y a veces los atributos, por el paradigma de objetos, convienen que no estén accesibles a todos. Entonces le podemos poner que sean privados. Fíjense, yo voy a copiar la sumadora 2, va a ser igual que la sumadora 3 va a ser igual que la sumadora 2. El único cambio que le hice fue que le puse private acá, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a tratar de repetir la mismo acá con sumadora 3. Sumadora 3, S3. No, sumadora 3. S3. Fíjese lo que me está diciendo acá. Me está dando un error. ¿Por qué? Dice, que no puede encontrar el símbolo. No, sum2, sum3 acá. Sum3, disculpen. Sum3. Ahí estamos bien. Pero fíjense lo que me dice. Que S1 tiene acceso privado, ¿no? Yo no puedo accederlo directamente, ¿se entiende? Esto es una característica de la programación en objetos. Las variables de los objetos, los atributos, pueden ser públicos o pueden ser privados. Hay algunos otros tipos de acceso, pero básicamente vamos a quedarnos con ese concepto. Pueden ser públicos y pueden ser privados. ¿Sí? Esto sirve para que el paradigma de objetos también tiene la característica de que la información se mantiene adentro del objeto de la clase. Y la forma de acceder a la información interna es a través de otra forma que se llaman los métodos. Se llaman los getter y los setter. Se los voy a escribir acá. Getter y setter. Esto también es de este lenguaje bastante característico. Ahora, por ejemplo, acá tenemos una facilidad para generar estos métodos. Acá tenemos
¿cómo era esto? Insert code era. Getter. Fíjense, los métodos getter. Getter se llama porque empiezan con la palabra get. Y tienen get y el nombre de la variable. Esto es algo característico de este lenguaje que se usa mucho. Entonces, fíjense, si yo quiero usar S1, en realidad no puedo usarlo directamente, sino tengo que pasar a través del método. Tengo que hacer get S1. Claro, acá el get no... Ahora después vamos a ver el tema del get. En realidad lo que tengo que usar es el set. Insert code, setter. Set S1, set S2. O sea, yo puedo leer la información de la clase o escribir esa información de la clase interna a través de un método. Entonces acá necesito el método set. Set S1 y le pongo el 5. Set S2 igual 22. ¿Se entiende esta parte? La forma de acceder a las variables es a través de estos métodos. ¿Por qué? Porque las variables generalmente son privadas en una clase. Eso ayuda a que la información quede adentro de la clase y la única forma de acceder a esa variable sea a través de los métodos get y set. Entonces la idea es que a partir de ahora todas las soluciones de los problemas, ustedes van a tener que generar una clase para solucionar el algoritmo y si hay variables internas que ustedes tienen que acceder, lo van a tener que hacer a través de los métodos. Los getter serían estos y los setter. Esto es característico de este lenguaje y los otros lenguajes también tienen algo parecido. Todos los lenguajes que manejan objetos tienen que tener esta facilidad. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de getter y setter? ¿Cómo se usa? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora otro concepto. No sé si ustedes a ver, ustedes me dicen si lo conocen. ¿Quiénes estamos? A ver. Yo no veo acá. Casieri, no te había visto que llegaste. Hola. Sí, profe, es que tuve un tema con el laburo, por eso llegué más tarde. Está perfecto. Igual la clase está siendo grabada, no hay problema. Yo para saber quiénes estamos, nada más que eso. No por otra cosa. Pues yo al estar compartiendo acá no veo bien a quién está y quién no está. Entonces, acá tuvimos el tema de los getter y los setter. Y ahora vamos a ver otro concepto, a ver si alguno me lo conoce, el tema de constructor. ¿Alguno lo conoce? Entonces vamos a hacerlo en otra clase, que se llame
sumador 4. Fíjese, acá tenemos un paquete que se llama procedimiento y adentro fuimos agregando todas estas clases que se van generando en la misma carpeta. Sumador, sumadora, sumador 4, es sumadora 4. Fíjense que acá me hizo el sumador 4. Si yo pongo acá sumadora 4, me va a decir que hay un error. ¿Cuál es el concepto que se usa en Java para cambiar el nombre de un archivo? Se llama refactor. Cambiar el nombre de un archivo en Java es algo que implica muchas cosas, por eso tiene todo un procedimiento específico. Sumadora 4. ¿Por qué? Porque si hay otras clases que están usándola, internamente le va a cambiar el nombre. ¿Sí? Y acá le cambió también el nombre al archivo. O sea que este procedimiento de refactor sirve para acomodar el tema de los nombres, de las clases y todo eso. Ahora, ¿qué es un constructor? Un constructor es una capacidad que tienen las clases, es un método básicamente. Y ese método tiene el mismo nombre que la clase. Public sumadora 4. Ese es el constructor. Ese constructor en todas las clases ya existe por defecto, por default, diríamos. Cualquier clase tiene, estas clases que nosotros le pusimos el constructor, ¿ven? Esta clase se llama sumadora 3 y tiene el método sumador. Tienen los getter y los setter, pero no tiene ningún método que se llame sumadora 3. Esta clase tiene un método que se llama sumadora 4, pues es un constructor. ¿Para qué sirve un constructor? Un constructor sirve para, cuando yo genero una clase, poder, en el momento de que la clase se crea, poder pasarle parámetros y que se ejecute algo en el momento. Este método siempre se va a ejecutar. Entonces, yo estoy seguro que este método siempre se va a ejecutar. Entonces, acá yo lo que puedo hacer es poner valores, hacer algunas lógicas de inicialización para que siempre se ejecute. O también pasarle parámetros en el momento de crear la clase. Fíjense, vamos a hacer... Esto es un método que se parece mucho, por ejemplo, al método sumadora, ¿ven? Que tienen esto. Este es un método que tiene 2 entradas. Bueno, estas 2 entradas podemos ponerlos como en el constructor. ¿Sí? Vamos a hacerlo en Frankenstein, fíjense. Acá vamos a poner las variables de la clase. ¿Sí? Entonces, en el momento, y acá vamos a ponerle el sumador. ¿Sí? El método sumador. Este es el método que hace la lógica del negocio. Este es el constructor. Y también le vamos a agregar los getter y los setter. Ya lo veníamos teniendo del método anterior. Entonces,
¿Para qué me sirve este constructor? Para pasarle los datos en el momento de crear la clase. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este valor P1, set S1, P1. Set S2, P2. Y ahora vamos a ver cómo se usa acá. Sumadora 4, son 4, sumadora 4. Fíjense que acá no voy a hacer esto. Sum 4, 5,22. ¿Qué me está diciendo acá? Ah, todavía más cortito. Fíjense. 5,22. Fíjense que yo hice un constructor. Entonces, si yo quiero crear este objeto sin parámetros, no puedo porque no tengo ese constructor sin parámetros. Entonces tengo que ponerle acá obligatoriamente los parámetros. Y acá sí, ¿cómo era tu nombre? ¿Quién habló de achicar el código recién? Luciana. ¿Lo de la pregunta? Bueno. No, que cuando yo pregunté lo de los set y get, si entendían. Ah, creo que Nico. Nico. Bien, fíjate acá cómo se achicó el código. Y en resultado, sum 4, sumador. Fíjate que acá no tuve que hacer los set ni nada, directamente se los mandé los valores al constructor. Entonces yo le pasé estos valores a la clase como parte del constructor. Acá, cuando yo genero este objeto, se setean S1 y S2, que son estas dos variables. Y acá suma. Creo que no lo probamos. A ver, vamos a probar. Acá. ¿Qué tendría que decir? Lo mismo que antes, 27. Resultado 27. ¿Se entendió esto, el constructor? Sí, profe. Sí. Yo entendí. Bien, lo que creo que no habíamos corrido fuera el S3 para que vean que funciona igual. Acá seteamos las dos variables y hacemos el resultado. El resultado va a ser siempre 27. Usando los constructores adecuados, podemos achicar el código. ¿Sí? Y hacer una programación un poquito más eficiente. Si no, tenemos que hacer un constructor normal y setear las variables y después correr el método. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a hacer un pequeño reconto de todo lo que vimos. Vimos el tema de una clase principal. La clase principal tiene el paquete siempre.
que como dijimos, el paquete es un directorio. Acá tenemos el proyecto procedimiento, se genera este directorio src y adentro tenemos el proyecto procedimiento. Y acá adentro aparecen todos los clases de mi paquete procedimiento. Después tenemos una clase main, que es la clase inicial con que arranca todo. Siempre vamos a tener que tener al menos un método de esto en alguna clase para que arranque acá. Por eso nosotros podemos hacer acá el botón derecho sobre la clase y darle run, porque va a correr el main este. ¿Qué vimos después? Que podemos generar una clase por cada solución. Adentro de esa clase vamos a sí o sí necesitar un método que me solucione la cosa, el problema que me están pidiendo. Después vimos que podemos tener dentro de una misma clase lo que se llaman atributos, que se colocan en esta parte. Después vimos que los atributos generalmente pueden cambiar de lo que se llama el scope o el alcance y que se pueden transformar en privados. Las clases generalmente tienen su información privada internamente. Entonces, la forma de acceder a esa información es a través de métodos getter y setter. Los getter empiezan con la palabrita get y tienen el nombre de la variable, y los setter con la palabrita set y el nombre de la variable. Y después vimos también la parte de constructor. La parte de constructor es un método que tiene el mismo nombre que la clase, ¿sí? Y al cual se le pueden poner parámetros. Entonces, en el momento de arrancar, de generar el objeto, yo tengo que usar el constructor adecuado, ¿sí? Pregunta, ¿alguna duda con todo esto? Pregunta, a ver si alguno me dice. En vez de, acá en este sumador 4 nosotros usamos el constructor, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podemos transformar este sumador 4 en el funcionamiento del sumador 3? ¿Qué me haría falta? Yo quiero hacer esto. Yo quiero usar el constructor como se usa acá en el sumador 3, ¿ven? ¿Qué me estaría haciendo falta para que esto funcione? ¿Cuál es el problema acá que tengo? El problema que tengo es que me está faltando un constructor sin parámetros. Yo puedo tener varios constructores. Entonces acá lo que tendría que yo agregarle sería un constructor sin parámetros. Al haber un constructor con parámetros, toma el papel del constructor principal. Entonces, necesito tener, aunque sea escrito, el constructor sin parámetros para que este funcione como el sumador 3. Sumador 3 tenía ese constructor, pero aunque no estuviera escrito, implícitamente estaba. Para que esto funcione como el sumador 3, necesito tener el constructor sin parámetros. Y si yo corro, me va a dar 27. ¿Sí?
Bueno, ¿alguna consulta, duda? Tema getter, setter, constructores, clases, paquetes. Se entiende que la solución a los problemas tiene que hacerse usando clases nuevas. No, la idea es no solucionar el tema dentro de este main, sino que el algoritmo de solución de los problemas estén dentro de clases nuevas. En este caso, este algoritmo sumador, ¿sí? Esa sería la idea de los problemas y los ejercicios, ¿sí? Marcelo, también te uniste. Hola. Hola, profesor, ¿cómo le va? Así, hace unos minutos llegué a casa y enseguida me uní a la reunión. Entiendo lo que hizo, estoy al tanto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer ahora un cortecito de 5 minutos, tipo hasta 19:30, y encaramos un par de cositas más, ¿sí? ¿Les parece? De acuerdo, profesor. Dale, profe. Bien, perfecto. Voy cortando la grabación.